Buenas noches, mi nombre es Irina Burgos, especialista en literatura infantil y juvenil de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a la 9ª sesión del programa de literatura bajo modalidad virtual. El programa tiene por finalidad generar un espacio de reflexión en torno a la literatura peruana y a nuestro imaginario social, cultural y a nuestras identidades. Antes de presentar a nuestra expositora, queremos recomendar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A quienes nos siguen por la plataforma Zoom pueden escribir sus preguntas en el chat y quienes nos acompañan por el Facebook mediante los comentarios. Agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves. Janet Díaz Manunta es magíster en literatura con mención en estudios culturales y licenciada en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es candidata a doctora en literatura peruana y latinoamericana en la misma casa de estudios. Ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales y ha publicado artículos de crítica literaria en revistas especializadas y actas congresales. Autora y editora de textos escolares para el área de comunicación integral. Es profesora investigadora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Asimismo, es autora del libro Discurso y Metaficción en Jimena de Dos Caminos, de Laura Riesco, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015. Su interés se centra en el análisis del discurso y en la historia de la literatura, en especial en los quiebres discursivos de una época a otra, en la literatura no canonizada o subordinada. A continuación, damos la bienvenida a la profesora Janet Díaz Manunta, quien nos presentará la conferencia Laura Riesco, Identidad y Ficción. Bienvenida, Janet. Buenas noches con todos, un placer, muchas gracias por la invitación a la Biblioteca Nacional. Encantada de saber de este programa de literatura que ya está en su segunda fase, que haya tantas personas participando me emociona y que en este difícil contexto pues estemos tratando de hacer cultura, ¿no? Y de compartir cultura. Gracias a las personas, a Gianmarco Osorio, a Cristel Vez, a todos los que han podido, Irina, un placer hacer de esta conferencia una realidad. Mi agradecimiento también siempre a Laura Riesco, a quien conocí por correo, a sus hijas, con quien más me comunico es con Ana María, también mi saludo para Ira y Alina, para la gran amiga de Laura, que es Regina Caler, que es también amiga mía y una de mis grandes informantes, ¿no? Porque ahora que vayamos conversando, vamos a ir sabiendo que pues la obra de Laura Riesco fue escrita fuera del país, ¿no? Y ha sido todo un viaje, un proceso el poder recuperarla, ¿no? Entonces yo quisiera compartir con ustedes algunos detalles sobre la obra de Laura Riesco, presentarles a Laura para quienes no la conozcan y hablar un poquito de cómo ella trabaja su discurso, cómo trabaja sus novelas, sus cuentos, también tiene poemas inéditos, ¿no? Si nos da el tiempo yo les leo unos cuantos que tengo aquí, y por qué identidad y por qué ficción, ¿no? ¿Qué aporta ella, como decía Irina al inicio cuando presentaba, qué aporta al imaginario sociocultural, qué aporta a la literatura, qué aporta a la identidad nacional, ¿no? Entonces, vamos a compartir. Ustedes me confirman, por favor, si estoy compartiendo o no. Ya. Esta es la portada, por ejemplo, de mi libro, Discurso y Metaficción, en Jimena Dos Caminos, de Laura Riesco. Es una portada que codiseñamos, ¿no? Con Josué Maguiña, que trata de reflejar el dilema de la pequeña niña, porque hay algo muy importante en la narrativa de Laura Riesco, y es que siempre se usa el personaje niña como una propuesta, como una manera de.
permitir al lector decodificar desde la visión de un personaje niña las múltiples realidades que existen alrededor de el peruano, del ser peruano, ¿no? Por ejemplo, esta niña se encuentra en Huancayo. Hay un incendio en el campamento de los obreros de una compañía minera. Pero para la niña está sonriendo. ¿Por qué está sonriendo? Porque piensa que el incendio, que podemos ver claramente en el dibujo, es una feria. Y ahí tenemos los globos que están flotando, los fuegos artificiales. La niña piensa eso. Entonces, tenemos ahí dos visiones, ¿no? La visión de la niña y la visión que va a tener el lector sobre la realidad que la niña nos va a ir contando. Y ahí tenemos una gran riqueza de la ficción que Laura Riesco trata de representar, ¿no? Porque sabemos que todo texto es una representación ficcional. Y cómo sus procesos identitarios se van dando a través de esta realidad que ella representa. Paso a la otra diapositiva. Presentarles a Laura Riesco para empezar. Laura Berenice Riesco, Malpartida. Lusinski es su apellido de casada. Nace en La Oroya, Perú. Fallece en Owenquit, Estados Unidos, en 2008. Vivió hasta la edad de 7 años en Cerro de Pasco. Luego viaja a la ciudad, es decir, aquí a Lima, ¿no? Y luego de terminar la escuela, viaja a Estados Unidos. Pequeño detalle, su padre trabajó en la Cerro de Pasco Copper Corporation, su madre era de ascendencia serrana y también croata. Realizó su carrera universitaria en la Universidad del Estado de Wayne, asimismo obtuvo su PhD en lenguas romances en la Universidad de Kentucky, con una tesis doctoral sobre poemas humanos de César Vallejo. Desde 1969 vivió en Orono y se desempeñó durante 25 años como profesora universitaria de las especialidades de literatura y lengua española en la Universidad de Maine. A lo largo de su vida, la autora ha publicado diversos textos de análisis y creación literaria. En cuanto a su producción narrativa, Riesco escribió algunos cuentos publicados en revistas del medio, como El Regreso. Dentro de los estudios literarios posee varios ensayos dedicados a César Vallejo, como Cierta función del genitivo en poemas humanos. Recordemos también que su tesis doctoral fue sobre César Vallejo. Reseñas literarias como El Vido Román y El secreto de Romelia. Dos viajes en el tiempo, prólogos, testimonios, etc. La producción es variada, solo que no ha sido registrada. Aquí yo tengo las citas de esta producción a la que me estoy haciendo referencia, ¿no? Un poco si quieren conocerla y saber de ella, ¿no? Su primera novela, porque Laura es más conocida por sus novelas, es El truco de los ojos, que fue editada por el sello Milla Batres, editorial Milla Batres, en 1978. En las declaraciones de la propia Laura Riesco, ella dice que el título del libro iba a ser Piezas encontradas, ¿no? Pero fue Milla Batres quien decidió que se llame El truco de los ojos. Una cuestión más que nada comercial. En 1994 sale a la luz Jiménez de Dos Caminos con el sello editorial Peisa. Esta tuvo 2 ediciones con este editorial. En el 95 ganó el Latino Literature Prize en la categoría de ficción. Este premio es, y lo he acotado acá al final para un poquito ubicarnos, ¿no? Es entregado cada año a libros de poesía y ficción escritos en castellano, inglés o en un formato bilingüe, ¿no? La novela fue traducida en inglés con el título de Jimena at the Crossroads, bajo el sello White Pine Press, por Mary Beard. Beard recibió en 2001 el Best Book Translation Prize del New England Council of Latin American Studies por dicho trabajo. O sea, fue una traducción no solo premiada por el hecho de haber logrado, sino de haber podido, porque todos sabemos ese lema de traducir es traicionar, ¿no? Sino de haber podido representar lo que Laura quiso representar, ¿no?
Y creo que la tapa del libro nos dice bastante, ¿no? Una niña mirando a través de la ventana. ¿Qué puedes ver a través de la ventana? No necesariamente ves la realidad, ¿no? Jimena de Dos Caminos ha retomado y ha sido retomada, eh, gracias a Dios, porque es una novela muy, 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 muy rica, muy exquisita para ser leída, por Penguin Random House, quien ha reeditado el libro, el cual también se encuentra disponible en ebook, es decir, que lo podemos comprar libremente por internet, ¿no? Tiene también Laura una novela inédita que no pudo terminar por una cuestión de enfermedad, cuyo nombre es La tentación de Miroslava Kupranovich, ¿no? Dedicado a la madre de ascendencia croata de Riesco, que se encuentra en prensa, también por Penguin Random House, ¿no? Entonces, yo considero que este es un gran avance, que se esté recuperando la obra de Laura Riesco. Un poquito para entender el contexto espacio-temporal de la obra de Riesco, que eso es bien importante, porque ahorita les he presentado un poco lo que se ha publicado de ella, un poco sobre ella, ¿no? Y es dónde podemos ubicar la obra de Laura Riesco, ¿no? ¿En qué espacio temporal? Nosotros la tenemos dentro de las últimas décadas del siglo XX, ¿sí? Etapa en la cual la literatura peruana se venía consolidando en una búsqueda de personajes representativos propios, ¿no? Periodo en el que la teoría literaria también se convierte en un aporte y una ayuda para las ciencias humanas, donde las nuevas técnicas narrativas que van llegando y saliendo de nuestro continente permiten una mejor revisión del discurso. Entonces, hasta acá tenemos cosas como búsqueda de personajes representativos propios y tenemos además las nuevas técnicas narrativas. Paralelamente, el desarrollo de la producción de las escritoras mujeres con nuevas perspectivas y escenarios se fue afianzando en el espacio novelesco mundial. Entonces tenemos también que hay una confluencia, una literatura que busca ser más representativa, con escenarios propios, ¿no? Con personajes que puedan representar, y a una literatura escrita por mujeres que se está afianzando en un espacio novelesco a nivel mundial. Pues en este contexto aparecen tanto El truco de los ojos como Jimena de Dos Caminos y como los cuentos de Laura Riesco, ¿no? Para hablar un poquito de su primera novela, El truco de los ojos, no muy conocida por muchos, ¿no? Esta fue una novela, y lo coloqué, ¿no? Poco reconocida y entendida en su momento. Es a raíz de la publicación de Jimena de Dos Caminos, ¿no? Y del éxito abrumador de esta novela que volvió a cobrar importancia. Esta primera novela de Riesco se caracteriza por ser un texto de exploración del lenguaje y del sujeto, y lo he resaltado, ¿no? El uso del lenguaje, el uso de cómo yo voy a trabajar los personajes, ¿no? Por ello cree en el lector el reto de decodificar e hilvanar el recorrido de una niña, nuevamente el personaje niña, ¿no? A través de lo que puede ver por las perillas de los cuartos, de lo que escucha de los demás, de las preguntas que le hace un visitante común a su casa, que lleva como nombre Corominas. Entonces todo está bajo la perspectiva de una niña. Algunos críticos han calificado este texto como una novela vanguardista, pero realmente se está frente a una novela experimental, ¿no? Esto último se evidencia en la no utilización de párrafos, capítulos, conectores de secuencia y a la descripción poco detallada del escenario en donde se describen las situaciones y los personajes. Del mismo modo, tampoco se observa una presentación explícita e identificatoria de los actantes del texto. Por tales motivos, el lector debe ir ordenando un rompecabezas de palabras y escenas para viajar conjuntamente con una niña, con sus visiones, personas que conforman su mundo, opiniones y recuerdos. Todo ello es la novela, ¿no? Por eso es el truco de los ojos, ¿no? O lo que decía Laura, piezas encontradas, ¿no? En una entrevista que le hacen a Laura Riesco, y esto lo he citado porque me parece importante rescatarlo,
dice que su intención fue jugar con el lenguaje limeño y serrano de la década del 50. Y fue precisamente, lo leo tal cual, porque intenté enfocar sobre todo el aspecto de la lengua en la mentalidad de una niña más o menos protagonista y sus temores, que por fuerza no quise ni hubiera podido pulir la prosa atolondrada de sus páginas. Quienes han podido leer este texto, y yo me voy a permitir leer un fragmento antes de seguir, ¿no? Hablando del truco de los ojos, que me parece una novela que podríamos releer alguna vez. Empieza diciendo, y empieza cuestionándose, dice, ¿por qué la despertaban? ¿Por qué la abrazaban? Entre su propio olor a mantas y a vainilla de la noche anterior le llegaba el olor a ajos y a perejil de bigote de gato y de eulalia. Miren esos nombres de los personajes, ¿no? Bigote de gato. Toda almendra que la besaba, Dios mío, Virgen Santísima, mientras le tocaban la frente del cuello y Bigote de Gato metía las manos en las sábanas y procuraba bajarle los pantalones del pijama, a pesar de que ella recogía las piernas impidiéndoselo. Mejor no, para arroparla nuevamente antes de salir cuchicheando de la pieza. Procuró entrar otra vez en el paisaje cambiando de posición, pero no pudo, y por el apenas hueco que le dejaba el brazo apoyado contra la almohada, se puso a mirar la Underwood y a intentar repetir las palabras QWERTYU, ASDFGH, ZXCB chica de grande, y más no se acordaba. Detrás de la Underwood había un cortaplumas, un borrador de tinta, un tintero, un pedazo manchado de papel secante, una guilet que no cortaba, y a la derecha las direcciones del padre cuando había trabajado ese tiempo en la importadora del inglés, y que no era libro, sino más bien un juguete que se presionaba al borde después de haber marcado por medio de una flecha la letra que se buscaba. En la A estaba Arana, Arce, y más no se acordaba. Las paredes las había de un celeste muy pálido, sin un cuadro, solo el almanaque de la fábrica de artículos plásticos. Entonces tenemos acá la visión de una niña. No he leído ni siquiera una página, son fragmentos solo de la primera, donde la niña se distrae con un juguete. ¿Cuál es el juguete? Es estos directorios antiguos que no sé si recordarán que uno apretaba un botón, ¿no? Y se abría y salía pues los contactos que yo tenía, ¿no? Esos directorios antiguos que tenían nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos, ¿no? Entonces, como la niña viajaba a través de esas letras y de esos nombres. El truco de los ojos se presenta a los lectores como un grupo de letras juntas, personajes que aparecen uno detrás de otro, como la ruta indescifrable que sigue la mente de una niña a través de sus visiones de la vida, de sus recuerdos, los cuales no necesariamente, y esto es bien importante, los recuerdos no necesariamente deben de estar conectados, ¿no? O concatenados, o tener un grado de importancia o una descripción detallada, puesto que pertenecen a una niña, a quien cualquier detalle, como la descripción de un elemento de la oficina de su padre, tomado como un juguete por su mente, puede llenar su mundo. Entonces ese es el truco de los ojos, ¿no? Jugar con un lenguaje, en este caso el lenguaje criollo de la época de la década del 50, que es el que trata de representar a Laura Riesco a través de este personaje niña. ¿Y por qué es que a veces la lectura se nos hace un poco pesada de esta novela? Porque justamente, y fiel a lo que Laura Riesco afirmaba, ella está representando la mente de una niña. La mente de una niña pequeña, imaginémonos de 5 o 6 años, pues no tiene las ideas conectadas. Y si pensamos un poco en nuestra memoria, nosotros, a menos que preparemos un buen discurso, tampoco tenemos las ideas conectadas porque siempre se nos vienen a la mente cosas, ¿no? Y cosas que nos distraen, nos hacen pensar en otras, me olvidé de algo, voy por aquí, voy por allá. Como se ha acotado al iniciar este estudio, esta pequeña conferencia, la crítica en torno a la novela fue escasa, no se sabe si por falta de difusión del texto u otras razones.
Para Miguel Gutiérrez, esto se debió a que ni la crítica ni los lectores estaban preparados para leer un texto que por su experimentalismo podría parangonarse con las novelas del primer Vargas Llosa. El escritor, Gutiérrez, considera este texto la primera novela absolutamente moderna escrita por una mujer en la narrativa peruana, experimental e innovadora en relación al desarrollo total de nuestra narrativa. Una acotación importante de Gutiérrez es la que hace sobre Marcela, personaje principal del Truco de los Ojos, como la anunciación de Jimena, ¿no? Estas afirmaciones son sacadas del libro de Gutiérrez. Yo estoy tratando de respetar todas las citas de las cuales estoy utilizando este libro, Los Andes en la novela peruana actual, ¿no? Ahora, la desatención de la crítica también tenemos que entenderla no solo por la difusión, ¿no? Sino, y eso es algo que es parte de otro estudio que yo estoy haciendo, es quiénes difundían, quiénes eran los críticos de la época, ¿no? Y una gran realidad es que no había muchas críticas mujeres en la época, ¿no? Ese es otro punto también que hay que resaltar, ¿no? Pasamos aquí. Manuel Vaquerizo, este gran estudioso, con respecto al personaje principal del Truco de los Ojos, que es la niña Marcela, nos dice que se distingue por su capacidad de observación y reflexión y su rica vida interior. Es hipersensible, imaginativa y fantasiosa, y con una enorme afición a la lectura. Características que igualmente se encuentran en el personaje principal de la novela Jimena de dos Caminos. Jimena, ¿no? Manuel Vaquerizo, a través de su revista El Caballo de Fuego en Huancayo, fue uno de los grandes impulsadores, ¿no? No solo del trabajo de muchos representantes de la zona, sino de la misma Laura Riesco. Él le publicó algunos de sus cuentos como El Regreso, La Alfombra Mágica, ¿no? Ahora, para hablar de Jimena de dos Caminos, ¿no? Nosotros tenemos acá que luego de 16 años, en 1994, Laura Riesco retoma la narrativa con la novela Jimena de dos Caminos. Entonces, la escasa difusión del Truco de los Ojos encuentra su contraparte en la publicación de esta novela. A partir de este momento, la obra de Riesco es revisada retomándose sus antecedentes narrativos. El libro en mención fue catalogado como una de las mejores novelas del año 1994 en el Perú por Ricardo González Vigil, ¿no? Esto él lo publicó en el suplemento dominical de El Comercio. Ahora, 1994 es un año bien interesante por su producción. Yo he acotado acá en una pequeña cita qué novelas se publican a la par de Jimena de dos Caminos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Las dos caras del deseo de Carmen Ollé, Salón de Belleza de Mario Bellatín, Cuando llegue la noche de Patricia de Sousa, El copista de María Teresa Ruiz Rosas, ¿no? Y como decía, no hay que olvidar nunca el contexto espacio-temporal en el cual nos estamos ubicando, ¿no? Esta búsqueda de personajes propios, ¿no? Desarrollo de esta narrativa femenina y técnicas narrativas, ¿no? Si nos centramos exclusivamente en la novelística de los 90, ¿no? Se puede decir que tienen en común lo identitario, lo social, lo psicológico, lo cultural y las cuestiones de género. Todo esto está trabajado a través del recurso del lenguaje narrativo. El sujeto escritural mujer contemporáneo de la década de los 90 se ha ido complejizando. Es un ser universal. Esto es bien interesante, ¿no? Es un ser natural y un ser social. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque a través del tiempo, y creo que a través del programa de literatura que ustedes mismos están difundiendo, se han visto varias etapas, ¿no? Del desarrollo literario, del desarrollo cultural e histórico peruano. ¿Cuál era la situación del sujeto escritural mujer subordinado? Un sujeto escritural mujer colectivo, ¿no? Que hablaba de un nosotros. Pero acá llegamos a un yo, ¿no? Un yo que no solo es un yo
propio, sino es un yo universal, un ser social, un ser que se desarrolla, que amplía sus referentes, que se enfrenta a nuevas coyunturas familiares, sociales, políticas, económicas e ideológicas. Jimena de Dos Caminos enlaza todos estos elementos dentro de la tensión de una encrucijada cultural que se da entre dos mundos coexistentes en el Perú, el costeño y el serrano, la cual es a su vez un dilema existencial para el individuo mismo. Del mismo modo, la escritura de mujeres de dicha época presenta las causas profundas de la violencia, ¿no? Cuando hablo de violencia, no hablo de una violencia sangrienta, ¿no? En Jimena de Dos Caminos tenemos una violencia presentada en el capítulo La Feria, cuando pues queman el campamento de los obreros y justo era la imagen que les presenté al inicio, ¿no? También tenemos los enfrentamientos que esta genera, ¿no? En este caso, los enfrentamientos que va a generar en la propia Jimena como persona, y ahorita yo les quisiera leer en un ratito un poquito de eso, ¿no? Las inseguridades, los miedos, las tragedias, pero no ahonda en la violencia misma. Tal es el caso de Jimena de Dos Caminos, en la que Riesco la deja de lado. En la despedida, último capítulo de la novela, por ejemplo, la escritora obvia la descripción de lo sucedido en el campamento de los obreros que queman sus casas y aborda como punto central el encuentro entre Jimena y Pablo y lo que éste ha producido para el personaje a través del tiempo. Acá hay una cita muy rica del libro, ¿no? De Jimena de Dos Caminos. La leo para poder compartir cuál es la visión de Laura, ¿no? Pero por más lejos que estés, agrega cambiando el tono y te irás muy, muy lejos, no podrás olvidar tus primeros años y los cuentos que escuchaste en tu niñez. Irán a tu lado siempre, como irá a tu lado la sombra de tu ama y las piezas de esta casa. La mujer contempla las paredes de la sala, los bultos y las maletas empacadas. Se queda absorta unos instantes con el aire de los que saben que tienen que irse, pero que no se deciden del todo a partir. Entonces tenemos acá, y ahora sí ya comenzamos, ahora que hemos presentado un poquito Laura Riesco, su obra, a lo que es la identidad y la ficción, ¿no? Tenemos un extracto de la escena que se va a dar en la despedida, ¿no? Cuando aparece Jimena adulta y conversa con la niña. Hay dos personajes enfrentados en ese momento a través de esta ficción que nos permite Laura Riesco. ¿Cuál ha sido la crítica? Y esto es bien interesante, ¿sí? Tenemos una crítica que yo he dividido en 3 bloques, porque es más o menos como se maneja la crítica, ¿no? Para entender un poquito cuál ha sido el camino de Jimena de Dos Caminos, ¿no? Tenemos artículos y comentarios periodísticos, todos sabemos que estos se dan inmediatamente, se publica un texto, se realiza una actividad, etcétera, etcétera. Algo que no se trabaja mucho quizás es las entrevistas, ¿no? Las entrevistas son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a entender un poco cuál fue la propuesta, ¿no? Las conversaciones nos ayudan a entender las propuestas, las expectativas, las interrogantes del otro sobre la novela y la técnica narrativa de la autora, ¿no? Yo creo que esto es algo que siempre se debe incorporar cuando hacemos estudios literarios, ¿no? Ahora, yo sé que a Laura no la pudo entrevistar mucha gente, Laura no vivía acá en Perú, ¿no? En los pocos viajes que hizo, pues, hubo entrevistas fantásticas, recuerdo varias, ¿sí? Si quieren, al final les paso una lista de ellas, pero que deben ser tomadas muy en cuenta.
Y tenemos a los estudios literarios, que son estudios que se van a ir dando con el tiempo, ¿no? Va a depender del alcance del texto, del conocimiento del mismo, de la difusión del mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso hace 15 años en Jimena de Dos Caminos, pues no era muy conocida, ¿no? Ahora, si buscamos ahorita 2021 en internet, hay un montón de tesis sobre Laura Riesco y Jimena de Dos Caminos, y eso es maravilloso, ¿no? Entonces, es todo un tiempo que demora los estudios literarios para tener un mayor y mejor acercamiento al objeto de estudio. Diversas lecturas de esta novela, que creo que es la más representativa de Laura hasta el momento, todavía no se ha publicado la inédita, y es que preguntas, ¿no? Que yo he hecho para un poquito poder de alguna manera interactuar, ¿no? El texto presenta capítulos autónomos o relacionados entre sí. Esta relación se da a nivel estructural o a nivel de contenido. La novela sigue una línea cronológica. ¿Cuál es su propuesta temporal y qué orden sigue? Hay un final finito. Estamos frente a una novela circular. ¿Qué procesos se realizan en la novela? Una resolución, una revelación. ¿Qué permite la presencia de dos narradores y un narrador personaje o personaje narrador dentro de la novela, ¿no? Entonces, estas preguntas son, vamos a ir contestándolas, trabajándolas, ¿no? Si tienen alguna pregunta al final sobre ellas también, conversamos. ¿El texto presenta capítulos autónomos? Sí. ¿Por qué? Porque de los 7 capítulos que posee, tú los puedes ordenar de diversa manera y no le va a cambiar el sentido al texto. Eso es bien interesante, ¿no? Ese es uno de los grandes juegos ficcionales que hace Laura Riesco. La novela sigue una línea cronológica, ¿no? Son episodios que se cierran en sí mismos, ¿no? Son como eventos que vive una niña de 5 a 6 años, nuevamente el personaje niña, que es uno de los personajes que Laura siempre toma en cuenta para trabajar, porque el personaje niña permite bastante darle al lector una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? De codificar el sentido del texto. Por eso es que si uno busca todas las tesis que hay sobre Jiménez Dos Caminos o sobre la obra de Laura Riesco, se va a encontrar múltiples propuestas, porque no hay una sola lectura, ¿no? Esa novela es abierta en la medida que nos da la visión de la niña, pero la otra visión la das tú. Y esa es la riqueza de este libro, ¿no? ¿Hay un final finito o estamos frente a una novela circular? Acá tenemos que entender un poquito cuál es el orden de la novela, ¿no? La novela tiene varios capítulos, ¿no? Tiene yo hice un pequeño resumen sobre estos capítulos, déjenme que lo encuentro acá, donde se nos va a hablar de las experiencias de esta pequeña niña, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el primer capítulo, los juguetes. Nos habla de unos juguetes preciosos que le son regalados por el padre a Jimena y que Jimena los pasea por el mercado de Huancayo, ¿no? Imagínense, los niños emocionadísimos al ver los juguetes, ¿no? Quieren tocarlos, pero Jimena no quiere que los toque. No porque sea egoísta, sino porque son sus juguetes. Todos los que hemos sido niños sabemos que lo mío es lo mío, lo tuyo es lo tuyo, ¿no? Entonces, tenemos ahí un evento interesante, ¿no? Luego tenemos el evento de la ahijada, otro capítulo, ¿no? Miren, la ahijada, en este caso de la madre, que se llama Casilda, vivir en la casa de los papás de Jimena. ¿Por qué? Porque estaba embarazada y estaba enamorada de un hombre que era casado. Al final esta chica, de este capítulo, al final, esta chica se suicida y Jimena la encuentra, entra al baño, ¿no? Y la encuentra chorreada con sangre. Pues imagínense qué fuerte esa escena para Jimena, ¿no? Luego llegan de visita a la casa, acuérdense que es una casa hacienda, ¿no?
los primos de Jimena. Y Jimena se encanta y desencanta por la apariencia de una de las primas, ¿no? Que tenía el cabello con rulos, un cabello con rulos rubio. Se encanta y desencanta, inventa retos, inventa mitos. ¿Para qué? Para cortarle el cabello a la chica, ¿no? Y ahí tenemos como esa envidia sana que surge, ¿no? Entre los niños, ¿no? Porque tú tienes un lapicero más bonito que yo o una cosa así, ¿no? Entonces, como Laura nos va presentando esos pequeños detalles de la niñez y los representa en la novela, ¿no? Luego tenemos el capítulo Alcinoe II o las tejedoras, donde tenemos la historia tanto de la tejedora y Robertson, que es el chofer de la compañía y pareja de la tejedora, y también tenemos a la tía Alejandra, ¿no? La tía Alejandra que viene a visitar a la mamá de Jimena y que trae a su amiga Gretchen, ¿no? Interesante es que estas dos, la hermana de la mamá, que es la tía Alejandra, y Gretchen, son pareja. Y la visión de Jimena cuando las ve abrazadas, desnudas, al costado de su habitación, porque ellas durmieron en la habitación de Jimena, solo hizo que Jimena sintiera la necesidad de abrazar su peluche. Qué inocencia más hermosa para este capítulo, ¿no? En el capítulo La Costa, nosotros vamos a tener el viaje, un doble viaje. El viaje de Jimena a la costa, obviamente, eran vacaciones, y además un viaje ficcional. ¿Por qué? Porque Laura Riesco utiliza bastante algo que se llaman los planos ficcionales, que es eso, la ficción dentro de la ficción. Y utiliza otro narrador, ¿no? En este libro, para hablarnos desde otro punto de vista, desde otra mirada, desde la mirada de ya no Jimena niña, sino Jimena adulta. Esto es en el capítulo La Costa, ¿no? En el capítulo La Feria, que es uno de los capítulos más breves de la novela, se habla de los problemas de la compañía donde trabaja el padre de Jimena, ¿no? La incertidumbre. ¿Por qué hay incertidumbre? Porque el padre dice que hay que hacer un viaje inmediato y Jimena no entiende nada. ¿Qué está pasando? Se sienta en el patio de su casa, tal cual la figura que les enseñé al inicio, la imagen, ¿no? Y le llama la atención estos fuegos artificiales. No son fuegos artificiales, es un incendio, pero ella lo ve así, porque es su visión de niña y ella sale de la casa, sale hacia los fuegos artificiales y es allí donde ella se pierde, ¿no? Vendrá el capítulo de la despedida en el cual Jimena está sentada en una silla y comienza a escribir su primera palabra. No escribe, comienza a escribir. Hay que acordarse que la educación de Jimena en el libro se remarca como una educación en inglés, ¿no? Ella acudía a las clases de Miss Murphy. Entonces, ella recién va a intentar escribir. Una carta para su ama grande, pero en eso aparece Jimena adulta, y por eso decimos que no hay un final finito, para encarar a esta Jimena niña. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó en la novela? ¿Se resolvió algo o se reveló algo? Y es que en el diálogo entre esta Jimena niña y Jimena adulta, que sea en el último capítulo, se resuelve o se revela. Se revela lo que realmente le pasó a Jimena. ¿Y qué le pasó? Le pasó que en el incendio ella encontró a un niño que se llamaba Pablo, ¿no? Que le ayudó a esconderse, que le contó lo que le estaba pasando, le contó el mito del Incarrí, ¿no? Y que comenzó el fuego a quemar la casa de Pablo, ella sale corriendo y un obrero la ayuda. Pero cuando encuentran a Jimena, ¿no? Y le preguntan, niña, ¿qué te estaba haciendo este obrero, no? Ella no dice nada. Está tan en shock, ¿no? Asustada,
y se llevan al obrero, ¿no? Como si él hubiese querido hacerle daño a Jimena. Y eso para Jimena fue un golpe tremendo, porque luego de varios años ella no podía entender por qué se sentía tan mal, ¿no? Y entonces Jimena adulta viene para ayudarle a resolver esa duda, ese qué pasó, por qué hiciste eso, ¿no? Y acá está la escena que me permito leer un poquito para ir resolviendo estas preguntas, ¿no? Dice, ¿y por qué no le dijiste la verdad? Dice Jimena adulta. Jimena ha vuelto a esconder la cabeza entre los brazos. A nadie, ni a su ama, ha podido confesarle el remordimiento que le ha venido hincando desde ese día. Despierta dormida, cuando menos lo espera, el rostro aguijoneante del muchacho la persigue. Jimena, ¿por qué no les dijiste que nadie te había secuestrado? Que tú, por tu propia cuenta, te caminaste al campamento, esperando encontrar la feria anaranjada. Es porque nadie te hubiera creído que viste una feria y porque tus padres le habían encargado de mil maneras a tu ama que no te perdiera de vista mientras ellos salían de la casa. No fue solo por eso, contesta Jimena. La voz se le quiebra y sin embargo sabe que tiene que continuar, que mientras la mujer persiste en escribir, esto es Jimena adulta, ahora o más tarde, en esta casa o en otra, se aparecerá y le hará la misma pregunta. Si les hubiera dicho que yo me escapé para ir a mirar a la feria y que me escondí en el campamento, hubieran querido saber en qué lugar del campamento, y entonces se habrían dado cuenta de que yo había estado en el cuartito de la familia de Pablo. ¿No ves que me encontraron cerca y que era uno de los únicos que no estaba destruido? ¿Qué culpa tenían ellos? ¿No ves que después de todo me habían ayudado? Y Jimena adulta le dice, ¿y qué culpa tenía el obrero? Arrinconada por la tenacidad de la mujer y por la esperanza de que el blog esté por terminarse, decide declarar su cobardía. Creí, dice, bajando la cara que le quema, que mi ama estaba viejita y que si se moría y llegaba el reino del Inca Rey, nadie me defendería en el Nuevo Perú. Pablo hablaba y hablaba de un orden nuevo, una comunidad, un pueblo donde todo cambiaría, donde no habría ni jefes ni patrones. No le entendí casi nada de lo que me decía. Jimena adulta le contesta, pero pensaste que tal vez tú corrías peligro en esa sociedad, que cuando llegara ese orden buscarías a Pablo, dirías que era tu amigo y que te era fácil probarlo porque recordabas y podías contar los cuentos que él te había contado. Además, sabías su nombre secreto, y eso sería como una contraseña innegable a tu favor. Responde Jimena niña. Sí, lo buscaría día y noche, y él me ayudaría, por si ese nuevo reino de veras llegaba y por si encontraba a Pablo. No podía decir su nombre ni enseñarle su cuarto. ¿No ves que no podía? Jimena se enfrenta a la mujer. ¿Qué va a hacer de mí? Descargado del peso que tanto lo oprimía, anhela una respuesta y no quiere que la otra, que ha cerrado el blog y que guarda la pluma en el bolsillo de la mochila, se vaya todavía. Esta es una parte del encuentro entre Jimena niña y Jimena adulta, ¿no? Para revelar lo que pasó, eso que hace que este personaje Jimena adulta se desdoble a través de la ficción que se crea en Jimena Dos Caminos, que es una novela muy rica en lo que narrativamente, y se desdobla en dos, en Jimena niña y Jimena adulta, y en la despedida se enfrenta. Dato interesante o punto interesante a tomar en cuenta es que luego de esta conversación, el lector tiene que volver a decodificar todo lo que ya leyó para entender el proceso. ¿Pero qué proceso? El proceso de la revelación, ¿no? Porque el trauma identitario de Jimena, que está entre estos caminos, entre el camino costeño, entre el camino de la sierra, y entre ese viaje a Lima, ¿no? A una Lima que no es representada como la Lima solo de la costa, sino una Lima occidentalizada,
porque a Jimena le dan clases en inglés, estando en la sierra, ¿no? La aturde. Entonces la sacan de ese lugar, de ese espacio, y la van a sacar sin explicarle qué pasó en el otro espacio. Entonces tenemos una novela con un final circular. ¿Por qué circular? Porque nosotros tenemos que volver para entender la propuesta de la autora, ¿no? Han habido propuestas sobre Jimena de Dos Caminos, diversas, muchísimas. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que esta novela permite muchas lecturas, ¿no? Permite muchos acercamientos. Y esa es la riqueza de la novela, ¿no? Yo he anotado acá, brevemente lo digo nada más, ¿no? Yo dividí en 3 grandes bloques las aproximaciones a Jimena, ¿no? Tenemos la propuesta de Marco Martos y Miguel Gutiérrez, que nos hablan, pues, de Jimena Dos Caminos como una novela de atmósfera y de aprendizaje. Miguel Gutiérrez se refiere a Jimena Dos Caminos como una variante de la novela de formación, ¿no? Para Gutiérrez, la novela tiene como base la iniciación y el descubrimiento del mundo del personaje Jimena, paralelo al desarrollo de su conciencia, ¿no? Hasta ahí tenemos un pequeño grupo que nos habla de una novela, pues, como variante de una novela de formación. Tenemos la propuesta de Carmen Tiznado, Sara Beatriz Guardia, ¿no? Tiznado propone a Jimena de Dos Caminos como una novela autorrepresentativa, a pesar de que ésta no cumpla con los 3 lineamientos principales para hacerlo, debido a que está escrita en tercera y no en primera persona. Asimismo, los episodios contados en ella no obedecen a una línea cronológica y solo se tiene acceso a algunos años de la vida de la protagonista principal. Ahí hay una cita en inglés que está traducida acá abajo, leo la traducción mejor. Jimena de Dos Caminos propone una revisión de lo que es la autobiografía, o mejor dicho, ofrece una alternativa del concepto convencional de la autobiografía. Y es a través de la autobiografía que podemos entender mejor este texto. Esa es la propuesta de Tiznado. Sara Beatriz Guardia relaciona el contenido de la novela Jimena de Dos Caminos con parte de la vida de la propia escritora. Pero la falta de integración y el proceso de adaptación de Jimena no es distinto al que le toca vivir a Laura Riesco. En este sentido, tiene mucho autobiográfico. Entonces ahí hay otra mirada, ¿no? Otra mirada también es la propuesta de Janine Montauban, ¿sí? Esta autora plantea que la novela habría tanto particularidades de la novela metaficcional, que es jugar con la ficción de la ficción, ¿no? Como de la novela de formación. Según su postura, ambos tipos de novela tienen puntos en contacto. Esta hipótesis es muy interesante, ¿no? Solo que en el estudio de Montauban no fue, pues, explicada. Yo hice un libro, como les comentaba, que se llamó Discurso y Metaficción en Jimena de Dos Caminos de Laura Riesco, donde hago un recorrido sobre la obra de Laura, sobre el trabajo ficcional, el trabajo discursivo y los procesos identitarios, ¿no? Por eso proponía a esta novela como una novela metaficcional. No sé, Irina, cómo vamos de tiempo. Janet, podemos continuar. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Por qué discurso en Laura Riesco, no? Cuando nos acercamos a los trabajos de Laura Riesco, hay que tener muy en cuenta que se representa a la oralidad, se representa como un referente medular para la construcción de las historias, ¿no? Una oralidad cuya procedencia es diversa, pues proviene de los relatos, y en este caso me voy a centrar en Jimena Dos Caminos, míticos de las amas de Jimena, de las conversaciones orales de la madre de Jimena con el ama grande, diálogos que se efectúan en quechua, pero que no están registrados en el libro, de las veces que el padre de Jimena hablaba en inglés, pero que no está registrado en el libro, de las clases de Jimena en la escuela de Miss Murphy, donde debía aprender palabras en inglés, pero las decía en quechua,
todas estas contrariedades del lenguaje que tiene que ser hablado o que es escuchado por la niña, no es escrito, no está escrito en la novela, pero es mencionado, ¿sí? Lo interesante es que ninguno de estos discursos orales es incorporado textualmente en el libro. Ellos son mencionados por Jimena y resaltados por el narrador del libro como parte fundamental de la niñez del personaje. Sin embargo, a pesar de que no se puede ser un lector real de lo que le dijo la madre de Jimena, la más grande, en alguna de sus conversaciones, sí es posible ser partícipe de la oralidad en la cual la pequeña está inserta, gracias a la manera en que ella, niña de 5 a 6 años, va transmitiendo sus emociones, sus experiencias y sus referentes. Entonces, ese es el trabajo de Laura Riesco, ¿no? ¿Cuál es ese? El hacernos partícipes de una oralidad que no ha sido representada. El hacernos partícipes de esta encrucijada cultural en que se encuentra la niña, quechua, castellano, inglés, ¿no? El mundo de los obreros, el mundo que ella tiene dentro de su casa, donde hay visitas, y donde tienen la capacidad de recibir visitas, donde cuenta con 2 amas, una ama grande, ¿no? Una ama pequeña, para cuidarla, donde tienen el dinero para, donde tiene regalos costosos, donde ella cuando sale al mercado con su ama ve que hay niños que tienen ropa rota, pero ella tiene vestidos. Entonces, frente a esa encrucijada cultural que ella no entiende por su edad, ¿no? Vamos a decir, el mérito de Laura Riesco está en poder transmitir esas emociones y en representar las diferencias, sin, y eso es lo más importante, creo yo, sin necesidad de hacer un conflicto en la novela. Porque la novela no es conflictiva, la novela solo lo representa, desde la visión de la niña. ¿Por qué trabajo metaficcional? Para entender la palabra, ¿no? En la medida que se está delante de un texto que indaga sobre sí mismo, que presenta un espejo narrativo con 2 planos ficcionales, los cuales de la mano con 2 actantes principales de la historia, quienes en tiempos distintos son uno mismo. Esto es, ya hay que tenerlo bien claro, ¿no? Jimena adulta, Jimena niña. ¿Dónde se juntan? Dentro del espacio de la ficción, ¿no? Una Jimena adulta, una Jimena niña, en un espacio ficcional se encuentran en un capítulo del texto. Hacen que se viaje por el develamiento de un enigma atrapado en el tiempo. ¿Cuál era ese enigma? Esa frustración de la niña de no haber podido dicho la verdad por miedo. ¿Por miedo a qué? Por miedo a que le hagan daño a Pablo, por miedo a que se dé el Incarrí, que ella no entendió muy bien, pero era un tiempo, como le dijo Pablo, en el cual no habían jefes, ¿no? Entonces, está jugando con la ficción. Yo organicé la historia, ¿no? En 3 bloques, ¿no? Según lo espacial, ¿no? Disculpen si lo tengo así en cuadritos, pero así yo me ordeno mejor. Una parte esta se da exclusivamente en la sierra, el capítulo La Costa, que es este viaje de Jimena de vacaciones con la familia, obviamente en la costa, y luego se vuelve a la sierra, ¿no? Eso es lo que nos representa el libro. El libro al final nos anuncia que la niña va a viajar a la ciudad de Lima, obviamente. ¿Por qué? Porque ha habido esta huelga de obreros. Pero no es algo que esté representado en el texto, ¿no? Esto es lo que nosotros podemos ver en el texto, ¿no? En cuanto a una lógica, ¿no? Yo me atrevo a decir que tenemos en esta primera parte una presentación de la novela, de estos episodios de la novela, un primer enfrentamiento en la costa entre 2 narradores, ¿no? Como les dije, está narrando un narrador en tercera persona y aparece otro narrador
¿no? Que se dirige a un tú, que es Jimena. Jimena adulta que se dirige a Jimena niña. Y luego, en los dos últimos capítulos, tenemos otro segundo enfrentamiento, pero ahora este narrador es un personaje. Jimena adulta es un personaje. Y se revela la encrucijada cultural, el qué pasó, el por qué he vivido con esa, vamos a decir, impotencia tanto tiempo. Propongo también que hay una, vamos a decir, desenlace-enlace, ¿no? Que es lo que les comentaba. Luego de este segundo enfrentamiento, volvemos a, ¿no? Porque el personaje Jimena adulta se desdobla hacia atrás, hacia su pasado, para poder entender cuál es esa frustración del presente. Entonces, hasta aquí yo dejo de compartir, ¿no? No quisiera atiborrarlos de tantas cosas sobre Jimena de Dos Caminos, ¿no? Pero es un libro riquísimo de leer y tiene diferentes lecturas. Nunca hay que olvidar que toda lectura es válida, ¿no? Y todo aporte sobre el trabajo escritural de Laura Riesco es muy importante. Quisiera terminar con, yo sé que tengo una hora, con uno de sus poemas inéditos, ¿no? Estos poemas me los facilitó Sergina Caler, gran amiga de Laura Riesco de la escuela, ¿no? Tienen una historia muy interesante. Laura en el colegio pues escribía poesía y botaba los escritos que hacía a la basura, ¿no? Iba su amiga Sergina, los recogía y los mecanografiaba, ¿no? Los juntó, hizo yo tengo acá el manuscrito, ¿no? Han sido publicados en algunas revistas, fue publicado por González Vigil, con Editorial Mascaipacha, Poesía Femenina del Perú. También en una revista que sacó la Universidad Científica del Sur hace bastante tiempo, que la tengo por aquí, es Austro, ¿no? También lo tienen las hijas de Laura, y bueno, lo leo, se llama Para que me escucharas, es uno de los tantos, ¿no? Para que me escucharas, enredé tu silencio. Se hicieron mis palabras agudas con el viento. Las sombras consteladas de todos mis poemas se hundieron en tus ojos. Para que me escucharas, Dios te puso en la noche. El mundo entero puso soledad a nuestros pasos. Para que me escucharas, distraje tu camino. Cuánta noche pasada. Te entregué en un minuto. Tú tenías la culpa del temblor de mis manos. Tú tenías la culpa y ahora me escuchas. Cuchillos alumbrados me cruzaron el pecho. Escarbé desde el fondo la razón de mis sueños. Para que me escucharas, enredé tu silencio. Me fui quebrando a pocos y a pocos en silencio te fui dejando el alma. Entonces, este es uno de los tantos poemas de Laura, ¿no? Tiene otros más, obviamente que sí, ¿no? Cuentos también. Yo los invito a que a todos, ¿no? Puedan acercarse a la obra de Laura, que tiene para hacer como una especie de resumen, ¿no? El conflicto identitario peruano, ¿no? Ese conflicto que está entre la visión de lo costeño, lo serrano y lo costeño occidentalizado, esto costeño que está influido por el inglés, ¿no? Por esa mirada, vamos a decir, eurocéntrica, ¿no? Que yo tengo que aprender inglés para civilizarme o para ser mejor, ¿no? Y también el conflicto del espacio, ¿no? ¿Dónde está Laura? Laura vive en este caso Jimena vive en una hacienda, ¿no? Una hacienda y no sabe del campamento de los obreros, solo lo sabe hasta el incendio, que ella piensa que es una feria, ¿no? También tenemos la ficción, ¿no? Como yo a través de estas narraciones puedo representar los conflictos, pero sus representaciones no son violentas y eso es lo más importante, lo más rico, ¿no? Eh, y disculpen si hago un paralelo con estas cuestiones políticas de ahorita, ¿no?
Laura no tiene que hacer eso. Laura solo nos presenta a Jimena, nos presenta a Marcela en el truco de los ojos, ¿no? Nos presenta en sus poemas escritos pues a los 16, 17 años, ¿no? Su etapa, vamos a decir, adolescente, juvenil, y en sus cuentos cortos como El Regreso y La Alfombra Mágica, este Perú, ¿no? Este Perú dividido, un Perú que todavía no se encuentra a sí mismo y un Perú que calla, que está en silencio, ¿no? Que tiene miedo, que no se enfrenta, pero que no se enfrenta no tanto al otro, sino que no se enfrenta a sí mismo, ¿no? No hay un autorreconocimiento, que es lo que busca Jimena en este libro Jimena de dos caminos, ¿no? Autorreconocerse como, ¿no? ¿Como quién? Serrana, hija de descendencia de serrana, también croata, ¿no? Porque todos los peruanos tenemos de todo un poco, ¿no? Entonces, es ese autorreconocimiento que nos permite conocer Laura Riesco, ¿no? Eh, para finalizar, una de las preguntas que le hicieron a Laura en una entrevista fue si su texto era autobiográfico o no, ¿no? Y muchos han dicho que Jimena de Dos Caminos representa el alter ego de Laura, ¿no? Así como Toda la sangre es el alter ego de José María Arguedas, o Un mundo para Julius, el alter ego de Bryce Echenique, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, en una de las entrevistas de Laura, las pocas que dio, ella dijo que todo texto es autobiográfico. Tiene toda la razón del mundo, todo texto tiene algo de nosotros, ¿no? Entonces, yo no puedo decir en ese sentido que esta novela es netamente autobiográfica. Tiene, obvio, algo de, es su mirada, ¿no? Y bueno, esa es la riqueza de Laura Riesco, que espero que todos los que están conectados, que me emociona saber cuánta gente está conectada y aprendiendo de este programa, pues puedan conocer un poquito más de Laura y nada, yo estoy al servicio de la biblioteca para cuando guste. Janet, muchas gracias por tu exposición, por tu conferencia. Ha enriquecido nuestra mirada sobre Laura Riesco y tal como dicen aquí los participantes, somos 243 quienes estamos ahorita en el Zoom y definitivamente que es una invitación, una profunda invitación a leer a Laura Riesco y traerla al momento actual, como tú dices, es muy vigente. Además, yo, Janet, me emociona muchísimo escucharte. Yo me dedico a leer mucho y a investigar sobre literatura infantil y falta muchísima investigación para, por ejemplo, de alguna manera incorporar en aquello que podríamos llamar el canon de nuestra literatura infantil y juvenil, porque tiene muchas marcas que caracterizan a la literatura infantil y juvenil. Por ejemplo, lo que mencionas con respecto a la oralidad, que si bien es cierto no está representada, pero se enuncia y se jala y está colocada dentro de la novela. Y por otro lado, la formación, que es un tópico o es hasta podremos decir, una forma dentro de la literatura infantil, pero que además Jimena de Dos Caminos, sí, es vanguardista y sobre todo es muy contemporánea y por puntualizar posmoderna, si la queremos mirar desde la literatura infantil, fundamentalmente por la metaficción. La literatura infantil y juvenil posmoderna tiene muchísimo de metaficción y es muy interesante en ese sentido la mirada que tú nos has dado sobre Laura Riesco, sobre Jimena de Dos Caminos, porque además está la mirada de la niña, que es el extrañamiento propio de la infancia que se enfrenta al mundo, que además de por sí la mirada de la infancia es transgresora por su misma particularidad de ver el mundo, las situaciones. Un juguete puede representar un universo riquísimo de imágenes por la riqueza del lenguaje y además por el extrañamiento en sí mismo. Y hay algo también muy importante porque en Jimena de Dos Caminos se rompe la inocencia de la infancia y aquella inocencia
que durante mucho tiempo, sobre todo en esta mirada romántica que se tiene a la infancia, y en Jimena de Dos Caminos se rompe y también este rompimiento es el quiebre, ¿no? De la inocencia, de la ingenuidad, y también en ese sentido, insisto una vez más, desde la mirada de la literatura infantil y juvenil, está colocada perfectamente en lo que muchos investigadores en literatura infantil y juvenil colocan precisamente estos componentes dentro de la literatura infantil y juvenil postmoderna. Muy bien, aquí, Janet, tenemos varias preguntas, varias, que no nos va a dar el tiempo para explorarlas o responderlas todas, pero a ver, voy a respetar el orden fundamentalmente. Dice, a diferencia de Un mundo para Julius, que nos presenta la visión de un niño en la oligarquía limeña, ¿qué nos presenta Laura Riesco en Jimena de Dos Caminos? Yo creo que el que hizo la pregunta ya la respondió, ¿no? O sea, es oligarquía limeña, ¿no? Jimena de Dos Caminos nos presenta, y voy a aprovechar la pregunta de quien ha hecho con tu comentario, Irina, si me permites, nos presenta que no hay mirada romántica en la niñez no es una etapa romántica, por Dios. Claro. Los niños pueden ser los seres más crueles del mundo, Por ¿no? supuesto. Sin saberlo. Son los mayores opresores y realizadores del bullying que puede haber sin No tienen saberlo. filtros. No, Sí, son no. esponjitas, Sí. ¿no? Y eso es lo que nos representa Laura Riesco, ¿no? Y eso es lo que tú no encuentras en Un mundo para Julius, por ejemplo, ¿no? Julius enfrenta pues la enfermedad de su padre, otras emociones, otras miradas, ¿no? No se detiene a ver ese mundo de la niñez, ¿no? Ni la encrucijada cultural, porque él ya está dentro de la oligarquía, no hay un conflicto en ese sentido en él, ¿no? El conflicto de Jimena es un conflicto identitario, ¿no? ¿De dónde soy? Ella se pregunta, ¿no? Entonces, no hace la pregunta, pero al callar, cuando le dicen, ¿qué pasó con el obrero? Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Por qué me callé? Y ella lo guarda, toda su vida, ¿por qué me callé? Porque no sé dónde pertenezco, pues. Si yo supiera quién soy y dónde pertenezco, no tengo por qué callarme. Pasó esto, este señor me ha ayudado, me encontré con un niño, no hay ningún problema. Pero si yo guardo silencio es por algo, ¿no? Y esa es una gran diferencia. No sé si con eso contesto la pregunta de quién ha participado, a quien les agradezco realmente. Muchas gracias, Janet. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo comprender la visión totalizadora que de los dos caminos de la encrucijada cultural se le presentan a Jimena y que ella a su vez presenta a los lectores? Bueno, no sé cómo entender visión totalizadora realmente, ¿no? Ahí sí me pierdo un poquito, ¿no? Porque yo creo que la visión totalizadora la da el lector. El libro te da una visión, tú decodificas el libro, ¿no? Tú entiendes, por eso es que hay tantas interpretaciones del libro, y esa es la riqueza del mismo libro, ¿no? O sea, dependiendo de mi conflicto identitario, dependiendo de mi experiencia, ¿no? Yo valoro más a Jimena o no la valoro más. Hay gente que le agrada, mis amigos de Huancayo aman a Laura Riesco, por ejemplo, ¿no? Claro. Se sienten, wow, identificadísimos, ¿no? Hay algunos amigos que yo tengo que han estudiado en el extranjero que no le entienden muy bien, no entienden el conflicto identitario, perfecto, ¿no? Va a depender, o sea, la visión totalizadora la da el lector, ¿no? Cómo decodifica, qué decodifica y cómo se identifica con. Eso es lo más importante. Claro, ya estamos ante una cuestión de la recepción que de la novela en sí misma. Tenemos otra pregunta. Laura Riesco dejó una novela inédita. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Mira, la novela inédita
está en prensa, gracias a Penguin Random House, ¿no? Yo no sé del contenido, sé que Laura no la pudo terminar, ¿no? Y eso lo sé por su mejor amiga, Sergina Caler, ¿no? No la pudo terminar por una cuestión que ella tuvo cáncer, también fue una madre de familia ejemplar. Laura vivía por sus hijas, ¿no? Yo tengo muchos correos con ella de la época en que su esposo estaba enfermo, ¿no? Y ella lo cuidaba, ¿no? Qué amor total a su esposo, ¿no? Entonces, esta novela espero que se publique pronto. Cuando decimos pronto en un estado de pandemia, pues no sabemos cuándo es, pero ya está, ya las hijas han coordinado con la editorial, ¿no? Para que podamos tener esta novela. Ojalá que lo tengamos pronto, que salga pronto. Tenemos aquí otra pregunta. Los diferentes personajes con los cuales interactúa Jimena, me atrevo a decir, son los que van desarrollando la trama y dejan una suerte de impronta que parece como si fuesen retazos de secuencias de una película. ¿Cuál es la importancia de estos personajes itinerantes en la obra? Ya, es muy interesante la lectura de quien ha hecho la pregunta, ¿no? Eh, pero también hay que preguntarse, ¿no? Si estos personajes tendrían el mismo valor si Jimena fuera diferente. Porque acá el personaje que tiene las ensoñaciones, el personaje que ve en un incendio una feria, es Jimena, ¿no? O sea, es Jimena el eje realmente, es como ella ve el mundo. Entonces puede aparecerle 1000 personajes y no pasarle nada, ¿no? Por ejemplo, ella quedó encantada con Cumbres Borrascosas, una película, ¿no? Y ven el chofer de su papá, ¿no? A uno de los representantes, ¿no? De esta novela, de este film romántico, ¿no? Entonces es cómo ella mira, cómo ella recepciona a cada personaje, que ella capta de cada personaje, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la pareja de la tía con la fotógrafa, ¿no? Para ella es ternura y busca su peluche. O sea, va a depender también de la mirada de Jimena, ¿no? No tanto del personaje. Esa escena de la que presencia Jimena de las dos mujeres y la reacción que ella tiene, el gesto es suficiente para, para que nosotros los lectores podamos leer cómo se siente Jimena viendo a esta pareja y es una no es panfletario, no es que tome, no es que nos robe a los lectores la posibilidad no nos da una interpretación, solamente muestra, y eso es riquísimo. Aquí dice, la obra de Laura denota alguna posición del hombre andino frente al costeño y extranjero, lo reivindica. Yo no sé si lo reivindica, yo creo que lo da a conocer, ¿no? Y no tanto del hombre a hombre, ¿no? Del ser humano, ¿no? Porque Jimena es una niña que observa a todos, observa al obrero, observa a la ama, que al final, pues, es una obrera, ¿no? Que está trabajando bajo el mando de sus padres, observa al padre, a la madre y a todos los personajes que vienen a visitarla a su casa, ¿no? Y es una niña que no puede salir tampoco, entonces no puede observar tampoco mucho de la calle, ¿no? Entonces, más que nada nos está presentando una visión, ¿no? Una visión en conflicto identitario, ¿no? Que cada uno, como te decía, va completando, ¿no? Aquí, otra pregunta, Janet, son varias. Son varias y bueno, eso es un indicador excelente de no solamente de tu exposición, sino de cuánto nos hemos quedado, cuánto nos ha impactado, ¿no? Conocer a Laura Riesco. ¿Jimena expresa la interculturalidad como conflicto irresuelto o como posibilidad en construcción?
Wow, ¿qué tal pregunta? Ujú. Felicidades a quien la hizo, me encanta. Eh, yo creo que ella refleja un conflicto propio, ¿no? Es mi lectura, ¿no? Todas las lecturas son respetables. Ella refleja un conflicto propio que ella resuelve, ¿no? Eh, resolver el conflicto identitario del Perú es otro tema, ¿no? Ella está reflejando su conflicto propio, de por qué cayó y de por qué ha necesitado toda una novela para explicarnos por qué cayó. Precisamente lo que tú decías, las diferentes, hay muchas interpretaciones sobre la novela y seguirán las interpretaciones precisamente porque no tiene el objetivo de darnos respuestas, sino es la sencilla mirada, y podríamos decirlo así, pero dentro de esa sencillez hay una complejidad de una niña frente a estos conflictos que ella vive frente digamos, diversas construcciones sobre el mundo, ¿no? Que ella va experimentando. A ver, aquí hay otra pregunta, la influencia, y en todo caso podríamos decir las influencias literarias de Laura Riesco. ¿Cuáles son? Yo creo que son muchas, ¿no? En cuanto a técnica narrativa, yo diría que son más que nada influencias europeas y americanas, ¿no? La metaficción se trabajó muchísimo en Estados Unidos como propuesta teórica y recuerdo que cuando yo tuve esta idea de hacer este proyecto, ¿no? De no, Jimena Dos Caminos como novela metaficcional, yo le escribí a Laura Riesco, conseguí su correo a través de Yolanda Westphalen, y me atreví, ¿no? No conocía, ¿no? Yo toda tímida, estudiante, ¿no? Y ella me dijo el fin, ¿no? En su correo. Alguien me entendió. Yo decía, ¿qué? ¿Qué pasó? De emoción, ¿no? Pero nada, yo creo que la riqueza técnica está ahí. Bueno, ella estudió en Estados Unidos, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero la cuestión de la identidad, la descripción que tiene de los espacios del Valle del Mantaro son exquisitos, ¿no? Es como si estuviera ahí de nuevo, nunca viajó, ¿no? Han quedado en su mente. Entonces tú tienes ahí una confluencia, ¿no? Identidad y el trabajo ficcional, la técnica narrativa que ella coloca. Janet, ¿y será debido a esta influencia porque se evidencia que tiene una vasta cultura literaria, una vasta cultura artística también, y supongo que también a eso se debe la complejidad en la escritura de esta novela? Sí, yo creo que sí. Ahora, la complejidad la estamos viendo ahorita porque estamos conversando sobre ella, ¿no? Pero en una primera lectura de Jimena uno dice, qué bonita novela, qué tierna, qué dulce, se la doy a tal, oye, léete esto, se lo voy a dar a mi sobrino, se lo voy a dar a tal. La complejidad te lo ves después, ¿no? Cuando la analizas. De un inicio uno no ve la complejidad para nada. Uno vive la novela, ¿no? Eso es lo que nos permite la novela misma, ¿no? Es sencilla y compleja a la vez. Y aparte la prosa, esa prosa poética que tiene Laura Riesco, el ritmo de su lenguaje, no te atrapa. Entonces ahí tienes otro, vamos a decir, más que una influencia, otro aporte de Laura, ¿no? Su prosa poética. Ya no tenemos preguntas aquí en el chat. Janet, no sé si quieras eh, decirnos, dejarnos alguna interrogante, algún comentario. Bueno, un comentario general de agradecimiento a todos, ¿no? Gracias por sus preguntas, gracias a la Biblioteca Nacional, gracias Irina por tus comentarios también, ¿no? Eh, espero que Jimena Dos Caminos en algún momento pueda ser parte del plan lector, ¿no? Ojalá, sí.
sería maravilloso. Yo que he trabajado en editorial, ¿no? Bastante tiempo, cuántas veces lo he intentado, pero hay veces no se puede por una cuestión de... Y una curiosidad, Janet, ¿qué es lo que te respondían? O sea, ¿por qué no? Porque, o sea, yo hasta ahora no entiendo, no entiendo por qué no la tenemos dentro, por ejemplo, de las listas que elaboran los colegios mismos. No sé si es desconocimiento o es desconfianza en que no van a entender o que quizá la miren eh, como un tema que ya no tenga que abordarse, como si fuera algo, entre comillas, pasado de moda. Tú que, ya que nos has dicho que, bueno, has trabajado en el mundo editorial, y ¿por qué no? ¿Por qué no está dentro de? Mira, cuando se habla, hay dos cosas, ¿no? O sea, se hacen los libros de comunicación integral, ¿no? Que antes era pues para nosotros lenguaje, literatura y todo eso, ¿no? Eh, y el ministerio nos da una lista de autores. Entonces nosotros tenemos que cumplir con esa lista de autores, para empezar eso, ¿no? Por ejemplo, Santa Cruz, Octavio Santa Cruz no está en la lista, ¿no? Un ejemplo. Ya. Laura tampoco está en la lista, ¿no? Eso por un lado. Cuando hacemos plan lector, en plan lector se compra por paquete, ¿no? Entonces, en el paquete no te piden tal cosa, te piden que el joven se acerque a literatura juvenil. Entonces, ¿qué es literatura juvenil en el Perú? ¿No? Y ahí hay otro tema de discusión. Entonces, Claro, sí, es la concepción que se tiene sobre literatura juvenil. Está tan, digamos, estereotipada incluso en su concepción y mucho más en la recepción, como que si es que hubiesen temas prioritarios o más importantes, y es muy temático, se deja de lado la literatura en sí misma y a veces los parámetros de selección son extraliterarios. claro, hay parámetros y parámetros, ¿no? Entonces ya uno, ok, bueno, ya. Yo sí me he atrevido a poner a veces fragmentitos, ¿no? Por ahí en los libros que pude trabajar, ¿no? Y le pedía permiso a Laura me los firmaba bien linda, ella me los mandaba por fax en ese tiempo, ¿no? Y pude tener esos fragmentitos ahí, ¿no? Pero como te digo, es un tema a trabajarse, yo creo. Siempre el canon tiene que ser revisado, ¿no? Pero con estos programas yo creo que estamos avanzando un montón, ¿no? Y Laura está siendo reconocida como nunca antes. Qué bueno. Estamos avanzando de a poco y eso no se puede negar y ahora tenemos también, incluso diría yo que este contexto, que sí, que nos ha traído mucha pena, mucho dolor, pero que tiene su contraparte. Por ejemplo, el hecho que estemos aquí, el hecho que estemos hablando de Laura Riesco, que estemos discutiendo, ya significa también un avance. Y ojalá tenga esperanza en que muy pronto pueda ser disfrutada también en la escuela. Y ahora sí, lo que te había dicho anteriormente, ya tenemos que cerrar. Ahora sí, si tienes algún comentario o digamos, que continúes con el comentario con el que empezaste y luego nos vamos por otro lado. Nada, una reflexión final, pues invitarlos a todos a poder acercarse un poquito más a la literatura de nuestro país, literatura peruana. Laura Riesco es una de las representantes. Hay otras autoras femeninas muy importantes, ¿no? Que quizás no son muy difundidas en la escuela o en los planes lectores, ni siquiera en los estudios universitarios, ¿no? Por ejemplo, en San Marcos tenemos cursos como literatura escrita por mujeres para poder entender un poquito más cuál fue, ¿no? Cómo es la historia peruana, ¿no? Entonces, acercarse, revisar ahora que Internet ha abierto tantas plataformas para poder bajar los libros,
bueno, gracias a la pandemia, ¿no? Y que hay cursos en línea, no solo de la biblioteca, sino de universidades también que están brindando cursos gratuitos, ¿no? Aprovechar eso y conocer un poquito más de nuestro país a través de la literatura. La literatura, yo creo que es un gran libro de historia del Perú. Muchas gracias, Janet, gracias infinitas. Ustedes, los investigadores, los académicos, cumplen un gran rol que también tiene que ser reconocido. Una vez más, muchas gracias, Janet. Yo he disfrutado muchísimo tu conferencia y ojalá que te podamos seguir escuchando. Gracias, Irina. Un placer, un placer. Muchísimas gracias. A todos, gracias. Antes de concluir con la sesión de hoy, les comentamos que todas las sesiones son grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú, en Facebook, YouTube y nuestro podcast. Al público asistente le agradecemos su participación en el día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima sesión el lunes 26 de abril, fecha donde el doctor Mbare Ngong presentará la conferencia Identidad Cultural en la Narrativa Afrodescendiente Peruana. Asimismo, les comunicamos que desde este jueves 8 de abril está abierta la convocatoria para publicar en nuestra emblemática revista Fénix en formato digital y que ya pueden enviar sus artículos bajos originales. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y también les recomendamos que continúen con las medidas de prevención, usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física. Muchas gracias por su participación, buenas noches y que tengan un lindo fin de semana.